Muchísimas gracias, pues a ustedes por su asistencia, al CIDE por estar pensando en la ciencia y pensar en la ciencia desde Latinoamérica, desde un país o unos países que se abren paso todo el tiempo con miles de dificultades, con muchísimos inconvenientes, pero con un ahínco muy fuerte de todos sus coterráneos, de todos nosotros los latinos, que queremos salir adelante, que tenemos la garra para demostrarle al mundo de que aquí también se puede hacer ciencia. Ustedes aquí conmigo, pues me imagino que habrán muchos investigadores y de una u otra manera todos somos investigadores. Y una de las primeras limitantes que encontramos en nuestras publicaciones o en lograr un valor agregado en nuestro ejercicio es el tema del inglés, ¿no? Y muchas revistas nos limitan y nos avanzan, pero eso no ha sido ninguna limitante para que muchos de nosotros como yo, como ustedes, como muy seguramente las generaciones que vendrán, mucho más evolucionadas y con mayores aportes, pues lo hagan y muy seguramente lo vamos a lograr. Latinoamérica está creciendo y es gracias a este tipo de estrategias, a gente del CIDE que cree en la ciencia, a nosotros los profesores, a ustedes los estudiantes y a todos los que de una u otra manera creen en esto y aportan al fenómeno. Lo que yo les quiero hablar hoy, y gracias por la presentación, es acerca de cómo impacta la informalidad laboral o la informalidad laboral y los impactos en el régimen contributivo en tiempos de COVID. Aquí hay algunas terminologías bien complejas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud de Ecuador es un tanto diferente al sistema de salud colombiano. El más similar al nuestro es el chileno. De hecho, nosotros muchas de las cosas que tenemos de seguridad social y salud las hemos tomado del modelo chileno. Con éxito o sin éxito, pues el mercado ya está evaluando. Ustedes se han dado cuenta de la crisis que ha enfrentado o que estaba enfrentando Chile antes de empezar la pandemia con todas esas protestas en Latinoamérica. Los reflejos o las imágenes que están generando el mundo a través de películas o series muy sonadas como La Casa de Papel, que intenta a través de un ejercicio bien cómico del robo y bien pintoresco de todo lo que intentan hacer con el robo a las centrales bancarias, pues es básicamente una queja contra el sistema. Hay una película que también les recomiendo mucho, no sé si haya gente de Argentina conectada, que se llama La Odisea de los Giles. También es una muestra bien interesante de cómo el sistema capitalista, tercermundista, monetario, afecta de una u otra manera nuestro ejercicio. Y continuando con la presentación, pues les comento que pues quien les habla es Julián Rodríguez. Soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia. Me encuentro ubicado en el municipio del Espinal, Tolima, aquí es donde está pues nuestra sede. Soy profesor investigador asociado de Colciencias y pertenezco al grupo de investigación Sinergia UCC. Me postulé, gracias a la gentil invitación del CIDE, para la mesa temática de Administración y Finanzas y vuelvo y repito, muy agradecido con el honor que me hace el Congreso. ¿Cuál es la temática? Vamos a hablar un poco de sostenibilidad financiera. En una época bien interesante porque si bien es cierto, crisis han habido muchas. O sea, ¿cuál fue la característica de la crisis de 1998 en Colombia? Pues una crisis de inflación, o sea, había una cantidad de dinero subterráneo, se dice, se afirma con mucha seguridad que era producto de los dineros del narcotráfico y eso generó un aumento de precios, una inflación y un crecimiento de las cuotas de los créditos hipotecarios que segregó, esa inflación segregó una crisis inmobiliaria en Colombia. ¿Cuál ha sido la característica de las crisis que ha enfrentado Argentina en Sudamérica? Pues muy sencillo, es un tema de impago de la deuda externa o de la deuda pública o la deuda que contratan el Estado, en este caso el Estado argentino, con los fondos monetarios internacionales, con el Banco Mundial y su emisión de bonos generó que haya un freno y haya un impago de las cuentas de ahorros y de pagos a pensionados. Entonces, por ejemplo, una persona que tenía
$100 en una cuenta, le decía al banco solamente le puedo entregar $35. Y tiene que esperarnos. Entonces, las crisis han tenido una característica importante. Nosotros no somos ajenos a la crisis. De una u otra manera, yo sí me atrevo a afirmar que Latinoamérica ha sido de los países más resilientes a los conatos o a los fenómenos de crisis en el mundo. Y aquí estamos, pero esta crisis tiene una característica importante, que es una crisis con desaceleración mundial. Entonces, los precios del petróleo están por el aire, perdón, están bajos, el dólar está por el aire. ¿Y eso a qué se debe? Pues porque como hay un freno productivo, o sea, el mundo se paró, a excepción de algunos casos particulares como Brasil, que mantiene su férrea convicción de que es más importante la producción y el crecimiento económico que atender la emergencia económica, algo similar a lo de México, alguna ignorancia o falta de sensibilidad, como es el caso de Nicaragua, que como que pareciera que allá no pasa nada, a pesar de que hay casos, pero pues no hay datos claros, y la imagen no puede ser más diciente. O sea, uno de los lugares más concurridos en el mundo, la emblemática Torre Eiffel, los que han tenido la posibilidad de estar allá en ese sitio, pues totalmente desolada. Esto pues viene de un proceso de investigación que nosotros hacemos al interior del grupo Sinergia y que pues hoy les venimos a contar esos avances y qué es lo que hemos encontrado. En términos generales, yo quiero empezar con 2 diapositivas de algunas consideraciones iniciales y están concentradas desde diferentes posturas, desde por ejemplo el Nobel de Economía, Douglas North, que habla sobre las instituciones y las limitaciones que el proceso de la formalización que el institucionalismo da, le permite al mercado compartir o limitar alguna de esas interacciones humanas. O sea, el institucionalismo es como el autorregulador de la interacción humana. La interacción humana pasa por todos los escenarios posibles, o sea, el escenario humano, el escenario de pareja. Entonces, el institucionalismo desde lo religioso nos dice que no podemos ser infiel a la pareja. El institucionalismo en la relación paternal nos dice que tenemos que ser responsables con los hijos que tengamos. El institucionalismo empresarial nos dice que, por ejemplo, que no hay que abordar casos de dumping. Y de hecho el dumping es castigado. En Colombia, particularmente, la Superintendencia de Industria y Comercio y Sociedad últimamente ha estado muy, pero muy pendiente de la cartelización de los precios y que hace referencia a que 2 o 3 grandes equipos económicos, en el caso de los productores de arroz, en la región donde yo vivo se concentra la mayor producción de arroz en Colombia, con más o menos un distrito de riego igual al de Brasil, es el segundo más grande del mundo, el del Espinal, pero en Latinoamérica es el primero cuando lo sumamos a 2 pueblos aledaños que tenemos, a 2 municipios aledaños que tenemos, que se llama Uso Saldaña, Uso Guamo y Uso Prado. Si lo unimos los 4 distritos de riego que están unidos por canales y ríos, sino que tienen personerías jurídicas independientes, es el distrito más grande, el distrito de riego más grande del mundo. Entonces, que les contaba lo de la Superintendencia de Sociedades, que se ha encargado, y la industria y comercio, se ha encargado de extinguir o de castigar mejor la cartelización de precios. Entonces, 2 o 3 grandes grupos económicos, en este caso, los molinos, se unieron para decir solamente le pago al agricultor a $33 el bulto o la carga. Les voy a tratar de hablar en dólares, pues por el tema de conversión de moneda, porque sé que hay gente de México, hay gente de Bolivia, hay gente de Ecuador, hay gente de Colombia escuchándome y para colocar los ejemplos. Después vino el cartel del papel higiénico, que lo maneja también una gran compañía acá, incluso multinacional, que también tenía cartelizada la compra de materia prima. Y las instituciones intentan regular eso. Y normalmente los seres humanos, desde la teoría de Joseph Schumpeter, lo que intentamos hacer es hacer un individualismo cognitivo, que es básicamente anteponer mi deseo o mi beneficio económico, lo personal, sobre lo general. Y en eso se debate desde lo humanista la postura de lo que yo les vengo a contar. Adicionalmente, cada año los corruptos, esto ya es una investigación de un señor
que estudia comportamiento del consumidor, muy reconocido en el país, a pesar de que el señor no es tan investigador científico, pero entrega datos muy importantes para el desarrollo y el avance de la teoría del marketing específicamente, del desarrollo teórico o la evolución del marketing y nos genera datos tan interesantes para estos países tan golpeados por la corrupción como decir de que es mucho mayor la evasión y la elusión, o sea, el impago de impuestos, que la misma corrupción. A tal punto que la compara que dice que la pérdida por corrupción en Colombia es de 20 billones de pesos al año, aproximadamente unos, creo que a precios de hoy, unos 50.000 millones de dólares aproximadamente, que es mucho menor o muy inferior a lo que puede pasar con la evasión y la elusión tributaria. En ese orden de ideas, pues los individuos y las empresas ven en la posibilidad, para los individuos y para las empresas, la posibilidad de no pagar impuestos es una motivación importante para operar en el sector formal. O sea, si hay sectores de la economía que permiten o que eluden o que flexibilizan el impago de impuestos, pues las personas se van a mantener ahí. O sea, no van a tener ningún estímulo desde lo institucional ni desde el crecimiento empresarial. Eso tiene algunos inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Muy sencillo. El inconveniente es que limita el crecimiento, limita la productividad, limita la competitividad, es menos visible. Pensemos en el sector hotelero, que es un sector que me sirve para ejemplarizar todos los países en los cuales me están escuchando. En el sector hotelero, pues hay hoteles formales y hay hoteles informales. Entonces, un hotel informal, pues es un hotel que es menos visible, que es menos competitivo, que va a trabajar con precios, que no va a tener ningún incentivo para crecer y que adicionalmente en esta pandemia no puede acceder a ningún beneficio del Estado porque es un negocio que se mantiene en la ilegalidad, a pesar de que sufra los mismos inconvenientes del freno productivo. Recordemos que uno de los sectores más golpeados por la pandemia es el sector comercio, comercio, turismo y servicios. Entonces, según Corbacho, Fredes y Lora, que son investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los investigadores en jefe, el doctor Eduardo Lora, que hace parte de esta cita, pues habla acerca de la imposibilidad y en Latinoamérica esa imposibilidad es aceptada, tanto desde la evasión como desde la elusión. Otra de las causas de la informalidad es que tiene que ver con la regulación y las normas. Entonces, los trámites, los costos, los impuestos, entre otros tantos elementos permiten que se mantenga el fenómeno. Entonces, antes de empezar por el problema, no sé si Brian me está escuchando. ¿Brian me escucha? Sí, Julián, te escucho. ¿Me podrías compartir el Menti, por favor? Claro que sí. Deja de compartir un segundito y lo comparto. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla, me dices. ¿Me escuchan, compañeros? Muy bien, compañeros, en estos momentos Julián me ha pedido que pueda ayudarle en su parte de la conferencia. Hemos creado un Menti para que ustedes puedan comentar acerca del correlacionamiento que tiene el tema con esta pregunta. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿cuáles han sido sus mayores preocupaciones, ¿sí?, en el confinamiento o en COVID-19? ¿Sí? Ingresen a www.menting.com y ahí está el código 387935 y vamos viendo cuáles han sido sus mayores preocupaciones. Tenemos 3 minutos para este ejercicio.
Bueno, ahí vamos viendo cosas bien importantes. Yo ya también participé, señores, y veo que en la diapositiva sale las finanzas, el empleo, la economía del futuro, la economía del país, la pérdida del trabajo, pérdida del ahorro, contagiarme también, la salud, ahorros, economía, finanzas, la situación laboral, todo lo relacionado con el empleo es común, es bastante común. ¿Qué más? Aquí estoy viendo pérdida de trabajo, contagiarme sigue grande, sigue economía, empleo. La salud, por ahí empieza a ganar terreno. Contagiarme crece. En un minuto ya damos paso a Julián para que pueda dar la interacción de su tema también referente a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Sí? Ingresen, por favor. Hagamos dinámico el trabajo de las conferencias. Sí, muchas gracias. Muy bien, pueden seguir votando para no cortar mucho tiempo en la conferencia. Julián, yo creo que la mayor palabra fue empleo, situación laboral, perdón, Sí. contagiarme, economía, deudas, contagios, entre otros, ¿sí? Voy a dejar de compartir y luego al final de la conferencia igual lo volvemos a compartir. ¿Te parece? Ok, sí, gracias. Por favor, compártenos la pantalla. Listo, ya voy. Bueno. Listo. Entonces, hablando de esas consideraciones finales y gracias a la participación, a la interacción de ustedes, pues definitivamente el sentir es compartido. ¿Y en qué hago alusión yo? Pues hay dos fenómenos, uno más importante que hace referencia a la situación económica, a la pérdida del empleo o al comportamiento del empleo, y el otro hace pareciera con menor relevancia del confinamiento, porque en la medida en que nos confinamos, nos protegemos, o que vivamos el episodio, pues nos autoprotegemos. Ya lo decía el expositor anterior con el caso de México, muchas personas no están entrando a locales donde no se sientan seguros o no se sienta el cumplimiento de las normas. En ese orden de ideas, obviamente la salud prevalece, nadie se quiere enfermar, pero lo que más preocupa o lo que más nos genera incertidumbre en estos momentos
es precisamente el tema del comportamiento económico. Y basado en esa idea, pues yo les voy a compartir acá de dónde surge el tratado que estoy compartiendo con ustedes hoy, que es el problema, que es el mayor desafío del sistema de salud de Colombia y de Latinoamérica ante o frente a la introspectiva llegada de la pandemia de COVID-19. Entendiendo que un sistema de salud parte de tres premuras, o lo que intentan hacer los estados, específicamente en Latinoamérica, a excepción, que si bien es cierto, trabajan cobertura, equidad y calidad, a excepción de Cuba, que tienen un sistema muy interesante y muy desarrollado del sistema de salud. Lo que intenta hacer cualquier sistema de salud de Latinoamérica y del mundo es trabajar cobertura, equidad y calidad. Temas que de una u otra manera en los estados han venido avanzando, ¿no? Y pues en Colombia, según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina, existen tres regímenes dentro del sistema general de seguridad, seguridad social y salud, que es la sigla SGSSS. Ese sistema, pues, nos indica que todos los colombianos, sin excepción, con recursos o sin recursos, tenemos acceso al sistema de salud del país. En ese orden de ideas, los regímenes del sistema de salud en atención obligatoria están distribuidos de la siguiente manera. Un régimen contributivo, que es el que está diseñado o al cual acceden las personas como yo, que contamos con un empleo formal y en el cual entre el empleador y el empleado hacemos aportes a la seguridad social. Una parte el empleado, otra parte el empleador en unos porcentajes, y tenemos beneficios de acceso al servicio de salud a través de EPS que nos prestan el servicio, o instituciones prestadoras o entidades prestadoras de servicios de salud. Ellas son las que recaudan el dinero, administran esos dineros y nos autorizan el acceso a estos recursos, iniciando pues cobertura los primeros días, desde el primer día de afiliación a todos los servicios, específicamente servicios de urgencia, y de ahí en adelante pues ustedes van accediendo a través de la familia y su núcleo familiar a esos servicios. También hay un régimen subsidiado, que es el que acceden las personas que no cuentan con ingresos, o sea, que figuran como desempleados aun cuando tengan alguna ocupación. Me explico, usted puede ser un empleado, un empresario independiente, y si no logra o si logra hacer evasión o elusión, o sea, no es visible para el Estado, puede estar en un régimen subsidiado, o sea, que en Colombia se denomina comúnmente SISBEN, pero el nombre técnico se llama régimen subsidiado. Y atención a vinculados, donde está pues el programa de salud de los maestros públicos de Colombia, que es como un régimen aparte, pero funciona igual o muy similar al régimen contributivo. O sea, donde hacemos pagos y sentimos beneficios los afiliados y su núcleo familiar. En ese orden, en Colombia, pues existen todo este sinnúmero de EPS, que en Colombia, a partir de donde constitucionalmente se protege la vida como un derecho, las EPS prestan el servicio de salud amparados en el derecho a la vida. ¿Y qué es el derecho a la vida? Pues es la posibilidad que tienen las personas de acceder a todos los servicios de salud sin ningún costo. En ese orden, compañeros, pues en Colombia se protege el derecho a la vida, y aquí, a continuación, pues hay algunos datos argumentales del tema de cobertura, en la medida en que son datos que sustentan el proceso teórico. ¿Y qué hace referencia a la cobertura? Pues que después del proceso, antes de que existieran los regímenes, este modelo es definitivamente muy nuevo, data de 1991, 92 y 93, que se consolidó. Las personas eran atendidas bajo un sistema de caridad. O sea, usted tenía que llegar a un hospital y demostrar su condición de insolvencia, y le atendían a través de caridad. Así se llamaba. No recuerdo, no encontré en las pesquisas teóricas, pues recuerden que entre más antiguo es más escasa la información, un nombre preciso para ese sistema. Entonces, solamente las personas pagaban el 10% de todos los servicios,
pero en ese tránsito habían dos inconvenientes cuando había servicios de caridad, que no había un sistema de censo, o sea, no había una base de datos que agrupara a las personas que no tenían ingresos y que pudieran acceder al sistema de salud. Entonces, cualquiera podía demostrar su condición de insolvencia, diciendo y a través de una visita de una trabajadora social. En ese orden de ideas, pues, se podían presentar fraudes y también había una limitación al servicio. Entonces, había personas que no tenían acceso, que no tenían conocimiento de los servicios y no iban al médico. Entonces, podían fallecer en sus casas. Eso hasta 1991. Luego, con el régimen contributivo y el subsidiado, pues el 92% de las personas hoy se encuentran con un registro a los sistemas de salud. O sea, podemos acceder. ¿Dónde está el 8? Pues se cree que en población desplazada, en población de indigencia, en comunidades indígenas que no se logran censar y que no tienen una cobertura estatal tan grande porque prevalecen en sus comunidades indígenas o en sus etnias o en sus condiciones o en sus lugares de origen otras prevalencias que les impiden acceder a la salud. Pero si esas personas resultan o necesitan acceder a los servicios, en Colombia hay algunas noticias de que una señora, una indígena guayú, la tuvieron que subir en un helicóptero para salvar de un embarazo de trillizos. Eso es muy común porque pues en esas comunidades no se hacen cesáreas, ¿no? Entonces los costos del programa oscilan entre un 10 y un 11% del Producto Interno Bruto de todo el país, se va para salud, y la salud, pero también particularmente la salud es el segundo derecho más accionado por medio de tutela en estrados judiciales. O sea, así como creció la afiliación, la gente hoy cada vez reclama más derechos. Y obviamente logró que haya una resignificación de poblaciones categorizadas como minorías. Entonces, hoy ya se piden a través de tutelas y algunas se han concedido cirugías estéticas porque la persona aduce de que esa condición o ese defecto de la cara o de alguna parte del cuerpo humano le impide acceder al trabajo, o sea que le limita las posibilidades de ingreso al mercado laboral y eso obviamente incrementa los costos del sistema de salud, ¿no? En ese orden de ideas, pues el sistema de salud funciona a través de esta escala prismática, por así decirlo, donde están los afiliados, la concertación en el centro de todo, la concertación entre médico, servicio, cobertura del servicio y afiliado. Entonces, pues, así como hay fenómenos de las minorías, obviamente bien sustentados, otros llegan a concertación de que no se necesitan los cambios de sexo, por así decirlo, eso debe tener un nombre técnico, pero en estos momentos se me escapa, esos cambios en la genitalidad de algunas personas catalogadas como comunidades especiales o comunidades vulneradas de sus derechos, pues hasta el momento no han sido aprobados, pero muy seguramente las tutelas lo siguen intentando a través de los estrados judiciales y en algún momento lo lograrán, ¿no? Cirugías bariátricas, cirugías de disminución de peso, también han aumentado bastante en el sistema, en el SGSS, Sistema General de Seguridad Social y Salud en Colombia, y eso genera que una turbulencia y un ruido que de una u otra manera el impacto o la principal relevancia está en el aumento de los costos. Hay una modulación, entonces está el abogado, la percepción del abogado, pero está el médico y está toda la percepción de toda esa cantidad de posturas ideológicas, sociológicas y humanísticas en las cuales se debate el sistema. Entonces, ¿cómo procesamos la información? Partiendo de la pregunta que nos cuestionamos, o sea, ¿cuál es la capacidad institucional y financiera para atender la emergencia del COVID-19? Para nosotros poder lograr o responder esa pregunta de investigación, el equipo, pues en mi cabeza nos postulamos o trabajamos a través de un tipo de investigación cuantitativo mediante un enfoque evaluativo y en un corte de tiempo transversal, entendiendo el periodo 2019, que fue un periodo de crecimiento del 2.8, 2.9% crecimiento económico, y entendiendo también
el periodo actual, que es el que estamos viviendo, que hubo un freno productivo y por ende económico, y eso nos limita la posibilidad de crecimiento económico y por ende pues menores ingresos. En ese orden de ideas, la investigación tiene algunas variables. ¿Y cuáles son esas variables e insumos? Entonces, aquí al lado, frente a mi pantalla, de esta mano, que es la mano izquierda, yo tengo severos problemas de lateralidad, no sé cuál es la izquierda ni cuál es la derecha. Ahí les confieso ese dato. En la parte frente a mi pantalla, en la mano izquierda, están algunas variables que es la capacidad instalada, los costos y la solvencia financiera, obviamente alusiva al sistema de seguridad, Sistema General de Seguridad y Salud, Seguridad Social y Salud. Y los insumos, pues utilizamos una función de cálculo y dependencia lineal con variables o con las siguientes variables, que es la tasa de productividad empresarial, que en Colombia se mide, el tamaño de la informalidad empresarial, que para el caso de la ecuación la vamos a trabajar en números literales, pero en Colombia se tasa a través de porcentaje, al igual que la tasa de productividad, y la proyección de crecimiento estimada. Tenemos la anterior para probar la fórmula, la del 2019, que fue 2.9, que fue la que utilizamos, que fue la que nos entregó Fedesarrollo. Hay algunas, el DANE, por ejemplo, dijo 2.81, entonces definimos nosotros como equipo investigador dejarla con 2.9, en la medida en que Fedesarrollo es el sistema o el ente investigador de economía y empresarialidad más importante. DANE simplemente es un recaudador de cifras, es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entonces como tal no procesa problemas, sino procesa datos, que es diferente. En ese orden de ideas, pues aquí les presento la ecuación que el equipo de investigación ha diseñado y empezamos con los datos de capacidad y costo por aumento de camas. Entonces, en el tema de UCI, lo que tenemos, señores, es un tema de que el sistema ha aumentado o la tasa de crecimiento en UCI es del 0.11, equivalente o equiparable a un 11%. ¿A qué hago referencia yo? A que a junio del 2020, según el presupuesto, vamos a aumentar aproximadamente en 966 camas de UCI para atención a pandemia COVID-19. Entendiendo o extrapolando esa información que esos costos de cama es aproximadamente un costo diario de 4.104.662 pesos, que en dólares serían $1.000 diarios, que no supere el 40%. Explico. O sea, vamos a tener 100 camas, pero se espera que en época de COVID tengamos todo el equiparamiento para las 100, pero que de las 100 solamente podamos utilizar el 40% porque la pandemia puede crecer. Perdón, me acaba de llegar un mensaje, quiero preguntar si están escuchando bien. Me llegó un mensaje de mala calidad de internet. Si alguien me ayuda o me responde por el chat. Yo escucho perfecto. Ah, muchísimas gracias. Listo. ¿Cómo van? ¿Cómo se han sentido ahí con la exposición? Muy robusta para la hora. Está bien, no hay problema. Ok, listo. Muchísimas gracias. Entonces con ese delta de crecimiento del 11%, en una etapa donde el Estado ha empezado a generar menos ingresos, producto del impuesto, del circulante y todo lo demás, pues genera un tipo de reflexión. Y eso fue básicamente lo que postulamos desde el equipo investigador, desde el grupo de investigación Sinergia y de la línea que yo manejo en ese orden. Y encontramos otros datos importantes. A continuación, no puedo correr la diapositiva. Perfecto.
Entonces, hablamos un poquitico de la sostenibilidad financiera. Entonces, tenemos una ecuación que dice al lado no COVID-19, o sea, en época de no COVID-19, con un I3 del 0,29, que es el crecimiento, el proyectado de crecimiento económico. Y tenemos una segunda ecuación con un proyectado de crecimiento económico que se estima que sea el 0%. Pero si colocaba el 0%, mi ecuación se invalidaría. Entonces lo definimos a través de colocarlo del 0,1% de crecimiento para poder trabajar los tres indicadores. ¿Qué resultados tenemos? Estoy sobre el tiempo, yo creo que voy a tener unos 10 minutos de preguntas. Entonces tenemos aquí la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y ustedes ven en sus pantallas la figura 1 que se denomina pendiente de comportamiento empresarial en etapa de COVID-19 y no COVID-19. La de no COVID-19 es la pendiente de color negra y la COVID-19 es la pendiente de color azul. En ese orden de ideas, en no COVID, la cobertura empresarial era mayor. O sea, la posibilidad de que las micro, que es el tejido empresarial compuesto en el país por el 93.6% de las compañías de menos de 10 empleados, que pagaran impuestos, era de entre el 40 y el 43%. Por eso por la parte de enfrente de la barra está aproximadamente el 43%. Entre el 43 y el 49%, que es la fluctuación que viene presentando en los últimos dos periodos, 18, 17 y 19, que han sido de crecimiento sostenido. No grandes crecimientos, pero sí crecimientos alrededor del 3.5, 3, 3.9, 3, y el comportamiento empresarial se ha mantenido ahí. O sea, es la posibilidad de que una micro logre vincular a los empleados a todas las condiciones de formalización y la micro obviamente sea una empresa formal. Las pequeñas, las medianas y las grandes pues no tienen ese mismo inconveniente, o sea, siempre van a mantener esas condiciones de formalización. En ese orden, pues el equipo ha generado tres escenarios. Recuerden que estos datos son preliminares y eso es importante darle la claridad, o sea, el estudio avanza porque los datos no los tenemos definitivos, tenemos datos proyectados, datos de crecimiento, estimaciones, pero no tenemos datos terminados ni concluyentes. Entonces, el escenario en referencia al régimen contributivo es un escenario muy complejo porque definitivamente lo que ustedes colocaron en el Mentic que dio la nube, el tema más preocupante es el tema del desempleo, la pérdida de plazas de empleo formal. Obviamente las personas no van a dejar de buscar ingresos. Lo que puede pasar es que una persona que salga de un empleo formal se vincule momentáneamente, estacionariamente o definitivamente en la informalidad laboral. Usted puede abrir un negocio, incluso está todo el debate todavía aquí en Colombia de los servicios de Uber que son altamente informales, ¿no? Entonces una persona puede poner su carro en un sistema, en una de estas plataformas, y lo cual generaría informalidad laboral y obviamente un decrecimiento de la política de formalización que veníamos avanzando, ¿no? Porque veníamos de unas etapas de crecimiento. Eso en referencia al régimen contributivo, a las personas que hacen pagos. En referencia a los regímenes subsidiados, pues obviamente se espera que haya un incremento de subsidiarios, o sea, de personas que van a solicitar afiliación al famoso SISBEN o al régimen subsidiado de servicios de salud a través de las aseguradoras de régimen subsidiados, que son EPS, donde usted se presenta, el Estado lo direcciona y le dice, vaya a Café Salud, que ahí hay cupos, o vaya a ARL Comeva, o vaya a ARS Comparta, aseguradora de régimen subsidiado, y allá usted obtiene su carnet de afiliación y accede a todos los servicios de salud sin costo, pagados por el Estado. Y también, pues, obviamente hay un incremento de la demanda porque ahora, pues, hay señales de alarma y todo lo que tenga que ver con gripas. Y lo que hizo de una u otra manera el Estado hacer el freno es también parar la posibilidad de que la gente vaya a los sistemas de salud. Y el Estado, pues, obviamente, el Estado a través de sus prestadores de servicio, que es la red de hospitales públicos, pues, va a entrar a una deficiencia de la calidad,
no crecimiento de la oferta o negación de la oferta. Es posible que a alguien de 90 años intrínsecamente le puedan negar un cupo en una cama UCI. No está escrito, no hay evidencia científica, pero puede llegar la prevalencia en que diga la persona no es apta para como invertir el dinero en ocupar una cama de UCI cuando tiene bajas posibilidades de vida. Y también puede haber un impago de las administradoras de régimen subsidiado y las empresas prestadoras de servicios de salud. Tanto los públicos como los privados tipificados en ARS y en EPS en el país que administran esos recursos que les da el Estado pueden caer en impagos. ¿Por qué? Porque puede ser mucho mayor la oferta de servicios y menor los recursos que les da el Estado para administrar. ¿Listo? Entonces, esos son los escenarios que hasta el momento hemos logrado recrear. Y los escenarios de no COVID, pues, de no continuar con el no COVID o de lograr controlar la pandemia, pues, informalidad empresarial, el tejido empresarial concentrado en pequeñas unidades, algunas fallas institucionales que continuarán en régimen subsidiado, pues, que hay un estímulo al subsidiario, o sea, decirle, o sea, si hay un régimen donde yo no pago y recibo casi que lo mismo del que el que paga, pues, y yo puedo moverme de uno al otro, pues yo voy a querer estar en el subsidiado y como para que me desgasto en pagar o para que afecto mis ingresos si el Estado me sufraga. Entonces el régimen subsidiado también genera un estímulo al no pago o a la no contribución. Y el sistema general de salud, que no hay estímulos al contribuyente porque la calidad del servicio es lo mismo. O sea, yo como contribuyente pues siento que me dan lo mismo del que no paga. Entonces ahí también hay un desequilibrio. Aunque la calidad de los servicios de salud, desde mi postura académica y desde mi nivel de formación, deben ser los mismos para el que tiene o no tiene ingreso. Pero es que no hay ni calidad para los unos, ni para los que pagamos, ni para los que no pagamos, ¿no? Hay deficiencias en la calidad, que es lo que tipifica el escenario 3 de no COVID, y obtención de servicios de salud vía jurídica que se cree que va a seguir en aumento. ¿Cuáles son las condiciones actuales para ir cerrando la presentación? Pues hay una baja en los ingresos del petróleo, de las rentas petroleras, hay vacío en las calles, como lo ven en la diapositiva, hay incertidumbre, filas, hay personas desempleadas, hay personas que están sacando de sus hospedadores, sus hosts, sus arrendatarios, sus caseros, los están sacando porque no hay pago de arriendo. Hay mucha incertidumbre. Esa incertidumbre, pues, aumenta la posibilidad de que haya informalidad laboral. Menos de la mitad de los ocupados, pues, obtenga un umbral de ingreso salario mínimo legal vigente, que para el país en la actualidad está tasado en aproximadamente 106, 107 dólares. Recuerde que el dólar ha subido bastante la divisa, entonces cuando arrancamos en el 2019 teníamos un salario mínimo tipificado en dólares aproximadamente de 220 dólares, no son 100 dólares, perdón, son 200. De 220, 240 dólares, y en la actualidad esos 240 dólares tipificados del salario mínimo hoy son aproximadamente 106, 110, 206, 210 dólares. Para que se hagan una idea, 200, es que me confundí ahí con el 100. ¿Listo? Y pues el salario mínimo no llena la representatividad de la canasta familiar, pues los costos de vida van en aumento y eso genera un desbalance, un desequilibrio. Algunos datos resultantes, si bien es cierto, esta no es una investigación terminada, hay una disminución, se cree, o con estos datos se identifica un pago, una disminución en el pago de la seguridad social por despidos masivos. Cuando estaba construyendo esta presentación, señores, el Estado promulgó una ley de disminución del pago de los aportes a la seguridad social como beneficio al empleador. Entonces, hoy las EPS o los contribuyentes estamos pagando menos al servicio de salud y el servicio de salud está gastando más. Entonces, obviamente va a generar una crisis. El decrecimiento económico también afecta bastante y el incumplimiento institucional. Las recomendaciones, pues yo sí les recomiendo, y si hay alguien ahí en la sala con ganas de hacer un estudio réplica, ¿no?, en su país, con mucho gusto, pues yo al final de la presentación voy a dejar mis datos de correo electrónico y mi cuenta en Twitter por si desean seguirla, porque esto se puede replicar desde que tengamos los datos, se puede medir, se puede caracterizar en muchos países de Latinoamérica. Obviamente
con una revisión rigurosa de los datos y mirando ajustes y mirando con qué indicadores trabaja cada una de sus regiones. Pero esto no es una investigación terminada, o sea, hay que seguir revisando al interior porque los datos están generalizados. Pero hay una buena aliciente. ¿Por qué se mide empresa, señores? ¿Y por qué se mide datos de empresa y de crecimiento económico? Porque la empresa es la variable más importante de transacción de cualquier modelo o del sistema económico de Latinoamérica, a excepción del modelo cubano. Entonces, todo lo que pase, o sea, hay un cliente, un consumidor que somos nosotros, una persona que vende empleo para transformar productos, pero siempre es la empresa la mediadora. La empresa es la que paga impuestos. Ah, pero es que yo soy independiente. Pues usted como independiente también es una unidad empresarial. Unipersonal o independiente, pero es una unidad empresarial. Entonces, por eso se mide la empresarialidad, pero obviamente los datos no están totalmente, o sea, esto se puede seguir avanzando. Y pues darle las gracias por la atención y por la asistencia. No he podido ver, o sea, he estado súper nervioso con el tema de la escucha, de que siento que estoy hablándole solo al computador, pero yo sé, quisiera saber cuántas personas hay conectadas. Y aquí, como les